Isaías capítulo 6. A propósito, quiero contarle algo acerca de este libro tan interesante. A Isaías se lo llama el quinto evangelio. Tenemos 4 evangelios, ¿verdad? 4. A ver, ¿lo dice conmigo? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el quinto evangelio, diga conmigo, Isaías. Ahora, lo interesante es que Isaías tiene 66 capítulos. Diga conmigo, 66 capítulos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. ¿Estamos bien ahí? No me haga tomarle una clase. ¿Estamos bien o no? Bien. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo forman 66. ¿Está bien? ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. Entonces Isaías es la pequeña Biblia. Diga conmigo, Isaías es la pequeña Biblia. Ahora, note usted que los 39 primeros capítulos de Isaías habla de la historia de Israel. Y los 27 capítulos restantes de Isaías habla acerca del Mesías. Interesante, que en un mismo libro podemos encontrar la Biblia en sus 2 formatos, y también en un mismo libro podemos encontrar la historia de Israel y después la historia de lo que es nuestro Señor Jesucristo profetizado unos 700 años antes. Capítulo 6 de Isaías, verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Estamos bien ahí? Fíjese, Isaías está contando su llamamiento luego de ya ser profeta. Isaías aquí se encuentra con Dios, verso 2. Y por encima de él había serafines. Uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno y al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Aquí está la Trinidad, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Verso 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías, un hombre común, una persona común y corriente, que por la muerte de una persona él va al templo en el año que murió el rey Usías, y allí cuando él va a llevar el luto, cuando él va a hacer duelo por ese afecto que ahora está perdido, él tiene una visión con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Él se encuentra con Dios y Dios le muestra la visión de su gloria. Como pocos hombres en la Biblia, Isaías tiene la capacidad descriptiva y narrativa de contarnos lo que vio, cómo lo afectó a él. Ahora, es interesante la descripción del verso 1, por favor, acompáñeme desde multimedia. Dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Claro que Isaías está describiendo algo que ve de parte de Dios,
pero también es algo que tiene un ingrediente histórico y cultural. ¿Sabe usted que cuando los reyes salían a la guerra, se ponían sus mejores ropas, sus mejores capas, sus mejores atuendos? Salían con sus espadas luminosas, con sus anillos y sus alhajas de oro para ostentar ante el enemigo su poderío. Ahora hay algo interesante. Cuando un rey vencía en la batalla, se le quitaba la capa al rey vencido y se le cosía la capa al rey que había salido victorioso. Por eso es que antiguamente había reyes que tenían largas capas, con un cortejo como de 30 o 40 personas que le llevaban como si fuera la cola a una novia, un vestido de novia. ¿Sabe qué significaba eso? Que ese rey que tenía una larga capa, muchos colores, de diversos géneros, significaba que ese rey había vencido mucho, había conquistado mucho y que ahora a sus enemigos los tenía cosidos en sus faldas. Lo que está diciendo Isaías no es otra cosa que decir: ese rey que están viendo mis ojos tiene una capa larga de todos los enemigos que ha vencido por vos y por mí. Denle un aplauso bien fuerte a este Señor. Isaías no está viendo cualquier capa. Isaías está viendo una capa enorme. La capa del Señor está llenando este templo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque tiene una capa tuya, una tuya, una tuya, una tuya, de todos los enemigos que en tu vida venció. Llámele vicio, llámele depresión, llámele enfermedad, póngale el título que quiera. Ese rey que te ha sometido tantos años, llamado pecado, el Señor lo tiene cosido en su capa. Ese es un rey muerto. ¿Cuántos dicen amén? Isaías dice: sus faldas, tradúzcase su capa, llenaba el templo. ¿Cuántos reyes venció? Innumerables. Isaías es un profeta extraordinario, a mi juicio, porque Isaías es de los pocos que en todo su libro habla acerca de Jesús. Por poner algunos ejemplos nada más, en el capítulo 9 dice: mas no habrá oscuridad para siempre la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Escuche: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto se cumple cuando Jesús viene a Capernaum a sanar al ciego en la sinagoga. Pero dice: porque un niño nos es nacido, verso 6. Un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Hay alguien que lo quiera recibir en esta mañana? Reciba todos los atributos que tiene Jesús. Pero en el verso 11 dice, capítulo 11, de Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está dando la idea figurada de cuando se troncha un bosque, de cuando se hace una tala indiscriminada de árboles y solamente queda el tronquito pegado allí a la tierra. Uno dice: ya fue, ya no hay esperanza, ya no hay alternativa. Fue tronchado, fue cortado, fue talado. Sin embargo, Dios le estaba diciendo a Israel que lo que fue cortado retoñará, y que de lo que vos creés que ya está terminado puede volver a brotar. Un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará andar diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá según lo que vean sus
oídos. Pero también dice en el capítulo 29, verso 18 de Isaías: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría de Jehová, y aún los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Ese es Jesús. Pero también en el verso 30, en el capítulo 32 dice aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. En el capítulo 33 también dice: tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín entre muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador: estoy enfermo. El pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán con gozo a Sión, y sucederá que tendrán gozo perpetuo en sus cabezas. ¿Cuántos dicen amén? Sigue el libro de Isaías, por decirle algunos pocos textos, capítulo 49, verso 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra y para que heredes heredades asoladas, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos, y en los caminos serán apacentados. En Isaías 50 dice en el verso 4: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Este fue Jesús. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria ni de esputos. Isaías tuvo la capacidad de describir aún esos sufrimientos más entrados en detalle de lo que Jesús iba a padecer, hasta que va cerrando el núcleo diciendo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente por nuestras rebeliones y por nuestro pecado fue él herido y molido por ello, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿De quién otro vamos a hablar? ¿De quién otro vamos a predicar? Si este momento y este lugar estamos por Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Permítame en pocas palabras y en algunos minutos hablarle de los 24 Cristos que encuentro en la Biblia.
24 Cristos, o mejor dicho, 24 manifestaciones de este Cristo glorioso a quien servimos y a quien predicamos. El primero fue el Cristo humillado, aquel que Pablo describió con tanta capacidad en el capítulo 2 de Filipenses, donde dijo: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó por sobre todo nombre y le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Cristo humillado. Pero cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos al Cristo ramificado. ¿Y por qué le puse este título? Porque el Cristo ramificado es ese Cristo que fue predicado en todo el mundo conocido de aquel tiempo. Cuando vamos al capítulo 7 del libro de Hechos, encontramos al Cristo confesado, el Cristo que predicó Esteban, el cual dijo Esteban: veo al Hijo del Hombre venir en las nubes y lo veo sentado a la diestra del Padre. Y cuando él predicaba de este Cristo confesado, grandes rocas caían sobre su cabeza. Fue el primer mártir del Nuevo Testamento. Pero también tenemos al Cristo predicado, donde Pablo le escribió a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4, donde le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que redargullas, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero está el Cristo preexistenciado en Colosenses capítulo 1. Dice Pablo allí que este Cristo es el que vivió por anticipación a todo lo demás. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Voy a recapitular: el Cristo humillado, el Cristo ramificado, el Cristo confesado, el Cristo predicado, el Cristo preexistenciado. Pero el Cristo revelado es el que encontramos en Gálatas capítulo 1, donde Pablo cuenta su preciosa experiencia. Dice así la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Hubo un momento determinado donde Dios reveló a su Hijo en tu vida. Levanta tu mano conmigo. Dios reveló a Cristo en tu vida. Y no hubieras encontrado este camino si Dios no lo hubiera hecho así. Muchos andan en busca de Dios, pero Dios se revela a quien Él quiere revelarse. ¿Está entendiendo esto? Dice Romanos, el Cristo anunciado, capítulo 1 de Romanos, verso del 1 al 3, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. El Cristo que fue anunciado. Pero también está el Cristo manifestado. Juan capítulo 1, verso 9.
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y el mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hebreos habla del Cristo profetizado. Dios comienza, verso 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien ha efectuado el perdón de nuestros pecados. Hebreos relata el Cristo simbolizado en los profetas. Sí, porque Cristo fue el Isaac que fue ofrecido en el monte Moriah. Cristo fue el José que fue vendido por sus hermanos. Cristo fue el Moisés que sacó al pueblo a la liberación del desierto. Cristo fue el Josué que metió al pueblo a la tierra prometida. Y Cristo fue el David que extendió los dominios de su nación. Simbolizado por Moisés, que trajo la ley. Simbolizado por el tabernáculo, que fue la casa. Simbolizado por los sacerdotes, que fue Aarón. Y simbolizado por los sacrificios, de lo cual Jesús es el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. El Cristo corporizado es el Cristo de la cena. Es el Cristo del pan y el vino, el que nos une en un mismo espíritu con Él. El Cristo entronizado, el de Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el Cristo en el que creemos. Este es el Cristo de la Escritura. Pablo dijo, si te predican un evangelio diferente, es anatema. Si te predican un evangelio que tiene que ver con realidades centradas únicamente en el hombre, deséchalo. Porque si hay algo que el hombre tiene y necesita, es a Cristo. No necesita otra cosa. En Cristo estamos completos. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo demás es relativo. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. O sea que si viene, bien. Y si no, está todo bien igual. Todo lo puedo en Cristo. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Quiero activar en esta mañana el don de la vida eterna. ¿Cómo eso, pastor? El don de la vida eterna está en la palabra. El don de la vida eterna está en Cristo Jesús. Y cuando activamos este don, aquel que no tiene a Jesús corre a Jesús. Y aquel que está frío en Jesús, el don de la vida eterna lo hace que se apasione por Jesús. Hace algunos pocos miércoles prediqué, por cuanto has dejado tu primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras. Que te hayas enfriado, que te hayas apartado, no significa que Dios te haya soltado. Hoy te está activando este don de la vida eterna para que te vuelvas a Él.